Hola familia, ¿cómo están todos el día de hoy? Espero que se encuentren todos muy bien. Y seguimos acá en nuestro estudio del libro de Mateo. El día de hoy estaba recordando que ya tenemos un buen tiempo en Mateo, cuando comenzamos Mateo, ¿no? Y pasamos por Juan el Bautista y el Sermón del Monte y todas las cosas que hemos vivido, que hemos reflexionado. Y hoy estamos entrando a una parte súper importante del texto, pero ha sido un camino hermoso definitivamente. Pero el día de hoy me gustaría comenzar haciendo una oración y entramos en el texto del día de hoy. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te damos gracias porque sabemos que el día de hoy vas a tener algo específico para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque siempre nos ayudas a aplicar tu palabra, Señor. Nos muestras qué es lo que tienes para cada familia en particular, Señor, a través de tu texto, Señor. Gracias te damos por Familia Semilla, Señor, por cada familia representada acá. Y te damos gracias porque nos permites estar acá juntos estudiando de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús y Semilla decimos amén. Bueno, el día de hoy, familia, tenemos el texto en Mateo 16, eh, capítulo 16, verso 21 al verso 28. Seguimos en este hermoso texto. El día de hoy yo tengo 3 puntos por acá. Punto número 1 es el costo de la salvación, verso 21 al 23. El costo de la salvación, 21 al 23. El costo de ser discípulo, 24 al 26. El costo de ser discípulo, 24 al 26. Y en tercero, la recompensa, 27 y 28. La recompensa, 27 y 28. Y bueno, estamos en este punto muy importante del texto. Como decía, esta semana pasada miramos que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Y pareciera que las personas, digo, están un poco confundidas. Algunos dicen, eres Juan el Bautista, otros dicen, eres Elías, Jeremías o alguno de los otros profetas, ¿no? Pero Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿No? Y Pedro, como siempre, Pedro contesta, dice, yo voy a hablar por todo el grupo, a ver, háganse a un lado, yo voy a decirle, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí Jesús les confirma una vez más a sus discípulos que Él es el Mesías. Pero también le dice a Pedro que es bienaventurado porque Dios mismo le había revelado quién era Jesús, ¿no? Le está diciendo, eso no te lo reveló nadie más que Dios mismo. Y al pensar en esto, me imagino cómo se sintió Pedro, ¿no? Al escuchar que Jesús mismo le estaba diciendo estas palabras. Y no solamente le dijo estas, le dijo muchas palabras, muchas cosas hermosas más, ¿no? Pero me imagino cómo se sintió él, ¿no? Digo, si a mí me dicen algo así, pues me voy a sentir muy bien. Tal vez se sintió orgulloso de sí mismo. Am, como digo, Jesús le dijo muchas cosas hermosas. Al mismo tiempo, Jesús les dice que no le digan a nadie que Él es el Cristo, ¿no? Me imagino a los discípulos mirando a Jesús. Digo, este es el Mesías, el que vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, el Mesías que estábamos esperando. Ok, ya sabemos quién es. Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Qué sigue? Si yo soy uno de estos discípulos y me ponen a mí de encargado para hacer el plan de lo que sigue, pues yo me imaginaría algo así como esto. Vamos a hacer una marcha hacia Jerusalén. Reclutamos algunas personas en el camino. Importantísimo, hacemos una oración para que Dios nos dé la victoria antes de entrar, ¿no? Lanzamos una batalla sorpresa, tomamos el templo y ya que tengamos el templo, entonces instalamos a Jesús como rey y listo. Es lo que estábamos esperando. Es lo que sigue. Y el Hijo del Hombre así será exaltado. Digo, esa es la forma que yo lo pensaría si yo estuviera ahí planeando todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Pues, pues sí.
Yo creo que eso es lo que sigue. Pero como dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Las palabras que salen de Jesús en el texto del día de hoy van a sugerir algo un poquito diferente, un plan en el cual definitivamente el Hijo del Hombre será exaltado como rey, pero no llegará a ese lugar de la manera que ni yo me imaginaría si yo estuviera ahí, o que Pedro o los discípulos pensarían o piensan, ¿no? Y me gustaría comenzar acá leyendo estas primeras dos palabras en el verso 21, y dice, desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, pero esas dos palabras, desde entonces, ahora, estas palabras con las que comienza este texto son muy importantes, porque a partir de este momento se marca un cambio en el ministerio de Jesús, ¿no? Hasta este punto Jesús ha venido presentándose a la nación de Israel como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el rey que estaban esperando, ¿no? Pero los líderes religiosos pues no lo reconocieron, ¿no? Lo dijeron que él venía del diablo. Su gente de Jesús tampoco, digo, del lugar de donde él había venido, tampoco lo reconoció. Y la nación de Israel, como nación, no lo reconoció. Digo, sí hubo judíos que lo reconocieron, pero como nación, Israel no lo reconoció. Y de aquí en adelante vamos a ver que Jesús cambia su enfoque, ¿no? En Mateo 4, versículo 17, vimos estas palabras que son las primeras dos palabras que leímos. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es básicamente, o fue básicamente, el comienzo de su ministerio, ¿no? Con estas mismas palabras, desde entonces comenzó a predicar Jesús. El comienzo de su ministerio. En Mateo 16:21, que es el verso que comenzamos ahorita, dice las mismas palabras, desde entonces, ¿no? Esto está marcando el final de su ministerio de Mateo 4 a Mateo 16. Mateo está básicamente presentándonos el ministerio de Jesús, ¿no? Pero de aquí en adelante vamos a ver que Jesús comienza su camino hacia Jerusalén a morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. Y bueno, leamos una vez más acá, pero ahora sí me voy a ir completo. Verso 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este es el punto por el cual Jesús vino a esta tierra, ¿no? La Biblia habla de dos venidas de Cristo a esta tierra. La primera, pues, vino a morir para pagar por los pecados del mundo, ¿no? Dejó la gloria en el cielo para venir a esta tierra, nació en Belén como un bebé, como a sus 30 años de edad más o menos comienza su ministerio, y ahora al final de su ministerio va hacia la cruz a morir por nosotros para pagar el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Jesús va a ir a la cruz a pagar por ese pecado, ¿no? Resucitará al tercer día y será enviado de regreso al cielo. Ahora, en algún momento en el futuro, Jesús vendrá a la tierra por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Para establecer el reino. Entre esas dos venidas, Él vendrá entre las nubes, dice la Biblia, y levantará a su iglesia, que somos nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aquí al mirar estos versos en Mateo, estamos viendo que comienza a explicar a sus discípulos lo que sigue como parte de su primera venida, ¿no? ¿Cuál es el plan? Pregunté al principio. Digo, ¿qué sigue? ¿Cuál es el plan? Jesús dice, me es necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué? Para entregarse como sacrificio por nuestros pecados.
Dice que tendrá sufrimiento por parte de los líderes religiosos y también dice que va a morir. Dice Filipenses 2, 6, 11, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y déjenme les digo que la muerte de cruz era horrenda, era horrible. Cuando los romanos decidían que alguien iba a morir crucificado, ellos se aseguraban que esa persona sufriría muchísimo. No morían por los clavos en las manos y en los pies, sino esas personas morían porque se sofocaban, ¿no? No podían respirar. Pero esta es la muerte a la que Jesús va. Esta es la muerte de la que Jesús está hablando para pagar por nuestros pecados. Primera de Juan 2, 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero no termina allí porque Jesús les dice a sus discípulos que va a resucitar al tercer día y así obtener la victoria sobre la muerte. Primera de Corintios 15, 55, 57. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el plan, ir a Jerusalén, sufrir, morir y resucitar. Este plan, digo, no suena nada al plan que yo me imaginé al principio, ¿no? O sea, nada que ver. Vamos a ver qué tiene que decir Pedro, ¿no? Dice el verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Cuando una persona se siente que está bien con Dios. Digo, cuando yo me siento que estoy bien con Dios, ¿no? Me siento espiritualmente bien. Digo, porque tenemos todos esos momentos. He hecho mi devocional, he leído el texto, he estado en las conversaciones y me siento bien. Y alguien me da un cumplido, que estoy haciendo un buen trabajo en las cosas de Dios. Digo, me hace sentir bien, ¿no? Y cuando estamos en ese lugar donde nos sentimos bien espiritualmente, muchas veces cuando sentimos que Dios nos habla y nos da discernimiento, de una manera especial, digo, porque a veces sí lo ponemos, Dios me habla, ¿no? Digo, yo lo he sentido. Nos pasa que cuando la vida nos tira algo que no nos gusta, pensamos que viene del enemigo. Pensamos que no viene de Dios. No, 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 no. Eso no está chido, eso no está bueno para mí, eso no viene de Dios. Eso suena mal. Pensamos que no viene de Dios, ¿no? Cuando yo en el 2008 perdí todo, mi trabajo, mi casa, mis carros, perdí todo, me quedé sin nada. Acababa de recibir al Señor en mi corazón y lo primero que salió de mi boca fue, sí, claro, pues al enemigo no le gusta que yo haya puesto mi confianza en Jesús. Al enemigo no le gusta, entonces el enemigo me está tirando todas estas cosas malas a mi vida. Él me hizo perder todo. Claro, esto no puede venir de Dios, pero en realidad Dios estaba usando esta situación para hacer algo en mí. Estaba transformándome de una persona que confiaba en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades, y me estaba convirtiendo o transformando a una persona que depende solamente de él y de su dirección, ¿no? Digo, porque yo me sentía la última Coca-Cola del desierto. Todo lo que yo hice por mis fuerzas, porque soy inteligente, todo lo tengo porque yo. Pero Dios estaba usando eso que me sucedió para matar a esa persona llamada Gil de ese año, de ese tiempo.
Y a veces es lo que nos sucede. Cuando miramos algo que llega, que en nuestra opinión es malo para nosotros, va contra nuestro plan, eso no puede venir de Dios. Y creo que esto es algo similar a lo que le está pasando a Pedro acá, ¿no? Jesús le acaba de decir cosas hermosas, se siente muy bien. Oh, sí, Jesús me dijo que o sea, Jesús me dijo que yo escuché de Dios. Él me lo dijo. Dice el texto que Pedro llevó aparte a Jesús y dice otra versión y comenzó a reprenderlo por lo que acaba de decir. Le dijo, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. No, 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 eso no puede venir de Dios. ¿Cómo crees? Una batalla no se gana si tú terminas muerto. ¿Cómo? Tú eres el rey. Eso me suena más como una derrota. Eso no me suena como que viene de Dios. No, no lo vamos a permitir. No lo voy a permitir. Pedro, como siempre, se pone al frente para hablar por todo el grupo, ¿no? Pedro, Pedro, Pedro. Pero Pedro no está viendo el punto, ¿no? Le decimos el suma, no está viendo the big picture, ¿no? No está viendo toda la foto completa. Jesús debe morir para pagar por los pecados del mundo, sí o sí. Y yo creo que no lo entenderá Pedro hasta que Jesús resucite al tercer día, ¿no? Digo, ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Nosotros ya sabemos lo que sucede, pues tenemos toda la Biblia, ya sabemos, pero imaginemos si fuéramos Pedro y estuviéramos ahí. ¿Qué estás diciendo, Jesús? No, eso no suena bien. ¿Cómo crees? Eso no puede suceder. ¿Y qué es lo que responde Jesús acá en el verso 23? Dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dios tiene una perspectiva diferente. Lo que para nosotros puede mirarse como algo malo, para Dios es como va a salvar a mucha gente. Tiene una perspectiva diferente. Y le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Ahora, ¿por qué Jesús aquí le está llamando a Pedro Satanás y le acaba de decir cosas bien hermosas, ¿no? Así como que, wow, wow, me imagino cómo se quedó Pedro. Espérate, ¿qué pasó? Lo que Jesús le está queriendo decir aquí es, Pedro, el plan de Satanás es de impedirme llegar a la cruz. Y tú estás en medio de ese plan al decirme, de ninguna manera vamos a permitir que mueras. Desde el principio, Satanás siempre ha tratado de parar a Jesús, ¿no? Cuando nació, Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. De alguna manera tenemos que deshacernos de este rey que viene, ¿no? Cuando Satanás lo tentó, ¿qué le dijo? Póstrate ante mí, yo te daré todos los reinos del mundo. No tienes por qué sufrir, no tienes por qué morir, yo te lo voy a dar todo. Pero el plan de Satanás era impedir que Jesús llegue a la cruz. Y por eso le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El plan de Dios para Jesús era mucho más grande de lo que podía visualizar Pedro, los discípulos, incluso yo, si yo estuviera en ese momento ahí. Digo, aquí tengo el texto, no sé lo que pasa, pero si yo estuviera ahí, hubiera pasado lo mismo, ¿no? Y aquí yo me hice una pregunta. Gil, ¿tú estás dispuesto a seguir a Jesús, el plan de Dios, cueste lo que cueste? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Digo, porque cuando estoy leyendo ese texto, esas preguntas me salen, ¿no?
¿Estás dispuesto a seguir el plan de Dios, aunque a ti te parezca como que no es lo correcto? Digo, porque si alguien acá me pregunta a mí cuáles son mis planes, yo rápidamente les puedo hacer una lista grandísima porque yo sé exactamente lo que quiero para mi vida. Mis planes, lo que yo voy a hacer. Pero eso es lo que Dios tiene para ti, Gil. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús incluso si tienes que abandonar esos planes? Ya se pone la pregunta un poquito más difícil. Creo que la pregunta es, ¿quieres ser un discípulo? Miremos lo que dice acá, siguiente verso 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El discipulado, digo, esto ya lo vimos antes, el discipulado tiene que ver con seguir a Jesús. Si recordamos, esto lo vimos antes, no, la salvación no nos cuesta nada, el discipulado o el ser un discípulo nos costará todo. El que no toma su cruz, digo, este se está convirtiendo en uno de mis versos favoritos, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Otra versión dice, no puede ser mi discípulo. El que decide vivir para sí mismo, para sus cosas, para sus planes, para sus pasiones, no puede ser mi discípulo. El ser un discípulo de Jesús tiene un costo. Y el costo es morir a mí mismo, negarme a mí mismo y poner los intereses de Dios sobre los míos. Aunque a veces parezca, en mi opinión, que no es lo correcto o que no viene de Dios, porque la perspectiva de Dios es muy diferente a la mía. Mi perspectiva es todo lo que se sienta bonito y lo que me vaya bien, eso es de Dios. Y si me va mal, no es de Dios. Pero ¿estás dispuesto, Gil? ¿O no estás dispuesto? ¿Quieres ser un discípulo o no? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿A poner sus intereses sobre los tuyos? Eso es lo que le dijo a Pedro, ¿no? Tú estás pensando en los intereses del hombre. Estás pensando que quieres aquí andar conmigo, bien chido, todo tranquilo, vámonos para allá, vámonos para acá y sanamos gente, hacemos esto. Y llegamos y soy rey. Eso es lo que tú estás pensando. Estás pensando en ti, Pedro, en tus intereses. Es muy, muy confrontador, la verdad. Pero si quieres ser mi discípulo, dice Jesús, tienes que morir a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Ahora, como creyente, yo, Gil, tuve que llegar a un punto en el que tuve que decidir si iba a vivir mi vida para Cristo o no. Digo, porque no hay lugar medio, ¿no? Yo serví por años en la iglesia, canté, dirigí alabanza en la iglesia, pero después me iba a mi casa y dejaba a Jesús en la iglesia. A veces dejaba mi Biblia en la iglesia. ¿Era yo salvo? Sí, creía en Jesús. Tenía la salvación porque la salvación viene al creer en Jesús. Es para todos los que creen en Él. No cuesta nada, a mí no me costó nada. Pero el ser un discípulo es una decisión que todos tenemos que hacer por sí mismos. Y eso nos costará todos, ¿no? Elegimos la puerta estrecha, el camino que no está fácil.
Elegimos ver las cosas como las ve Dios, pero habrá recompensas. Miremos lo que dice el siguiente verso 25, y dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, si tú dices, salvaré mi vida, sé que soy salvo, tengo la vida eterna, pero viviré para mí mismo, para mis planes, dice, la perderás, no tendrás recompensas. Pero el que pierda su vida, o sea, muere a sí mismo, se niega a sí mismo y dice, quiero vivir para Jesucristo, dice, la encontrará y tendrá recompensas. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos que muy pronto todo cambiará, ¿no? Él morirá, resucitará, regresará al Padre y ellos se quedarán en este mundo para llevar el mensaje de salvación a todo lugar. Y eso solo lo pueden hacer si deciden morir a sí mismos, vivir para Él y ser discípulos. Es de la única manera. Ya llegaremos a Mateo 28, ¿no? Donde nos manda a todos ir a ser discípulos a todas las naciones. Gil, ¿quieres ser un discípulo? Honestamente, digo, yo le dije a Jesús que yo quería ser un discípulo desde la primera vez que lo conocí. Pero yo no había aprendido, por mucho tiempo no sabía lo que quería decir eso. Pero gracias a Dios por la Biblia, por el texto, ¿no? Nos lo pone muy claro. Y sigo queriendo ser un discípulo. Seguimos perseverando, seguimos estudiando, diciéndole a Jesús, moldea mi corazón, porque soy imperfecto, ¿no? Y creo que todos lo hacemos. Todo aquel que decide ser un discípulo, decide seguir a Jesús y ver las cosas como Dios las ve. Dice el verso 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Todos vamos a estar acá un día enfrente de Jesús, ¿no? Y daremos cuentas por cómo vivimos nuestras vidas. Dice Romanos 14, 11 y 12, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Wow. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos daremos cuentas. El día que estemos enfrente de Él, lo que todos queremos escuchar es que, bien, buen siervo fiel. Wow, qué enseñanza le está dando Jesús a sus discípulos, ¿no? Digo, y no nomás a sus discípulos, a nosotros también. Qué enseñanza. A mí Jesús acá me está diciendo personalmente, Gil, ¿de qué sirve que vivas tu vida para ti y no ganes nada? Digo, esa es mi aplicación que me estoy llevando. ¿De qué sirve que vivas tu vida para ti, para tus cosas, para lo que tú quieres y no ganes nada? ¿De qué sirve que vivas sin un propósito, centrado en Cristo, guiado por Cristo, guiado por Dios?
pero recuerda que un día regresaré y te recompensaré por cómo viviste. Wow. Dice el verso 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están acá, perdón, de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora acá no está hablando de la segunda venida, ¿no? Acá está hablando de la transfiguración, haciendo referencia al tercer día, ¿no? En el cual Jesús resucitará. Digo, ya lo vamos a ver la semana que sigue. Los discípulos podrán ver un anticipo de la gloria de Jesús ya resucitado, ¿no? Y eso lo vamos a ver una vez más esta semana siguiente. ¿Qué es lo que yo me llevo de este texto? Primeramente, si no tuviera claro yo lo que Jesús ha hecho por mí, aquí lo está aclarando. Me queda muy claro. Jesús fue a la cruz para pagar la deuda del pecado y de esa manera darnos la vida eterna. ¿Cuál es, cuál fue el costo del pecado o el costo de la vida eterna? A mí no me costó nada porque Jesús lo pagó todo. Me queda claro que yo no tuve que hacer absolutamente nada. Él fue el iniciador y decidió morir para que yo, al creer en Él, al recibirle en mi corazón, heredara la vida eterna. Y dice la Biblia, me da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso me queda claro. Si tú crees que Jesús hizo esto por ti, la Biblia dice que has pasado de muerte a vida. Si no tenías claro cómo obtener la salvación, si pensabas que tenías que hacer esto, déjame te digo que la Biblia dice que Jesús murió para pagar por ese pecado y no tuviste que hacer nada por ello. Si crees en Él, tienes la vida eterna. Eso me queda claro. En segundo lugar, si tú ya eres un creyente en Jesús, ya le has seguido por un tiempo y te preguntas, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora cuál es el plan? Jesús dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pon los pensamientos de Dios sobre los tuyos. Y el día que regrese, te diré, bien buen siervo fiel. La invitación de ser un discípulo está abierta para todo el mundo. Y déjame te digo que es la mejor decisión que podemos hacer. El vivir para Cristo y ser parte de lo que Él ha estado haciendo por todo este tiempo. Y bueno, familia,